de la exposición del día de hoy, pero la otra parte ya la tengo en archivos como PPT. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el tema de patología intestinal, en sí parte de las enfermedades inflamatorias del intestino, ¿ya? Como objetivo de la clase, tenemos que, hay que definir la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y el divertículo de Meckel. Reconocer su cuadro clínico, establecer el diagnóstico, realizar el diagnóstico diferencial, comprender su evolución y plantear el tratamiento actual. Integrar también la información clásica de Harrison con las recomendaciones clínicas recientes. Ya. Gran parte de la teoría que he tomado en estas diapositivas son enteramente de su Harrison. Por ahí una que otra cosa que he tomado de algunas guías, pero la base es totalmente Harrison. Ok. Parte de la introducción, la patología intestinal combina enfermedades inflamatorias, inmunomediadas, malasortivas y congénitas. En esta clase se revisan 3 entidades de alta relevancia clínica como la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y el divertículo de Meckel. En esta primera parte vamos a hacer la enfermedad celíaca y divertículo de Meckel. La enfermedad celíaca, también conocida como sprue celíaco o enteropatía sensible, esa falta ortográfica, luego la voy a corregir, al gluten. Es una enteropatía del intestino delgado que se produce por una respuesta inmunitaria a la ingestión de gluten y se caracteriza por autoanticuerpos contra la transglutaminasa tisular. Estas participan en la patogenia de ese trastorno, ya que desamida los residuos de glutamina de los péptidos derivados del gluten, lo que facilita su presentación mediante las células presentadoras de antígenos. Parte de la epidemiología que nos ofrece Harrison nos dice de que parte de la incidencia y la prevalencia han ido en aumento en todo el mundo. La prevalencia global aproximadamente es de 1.4% y la prevalencia de la enfermedad celíaca es del 10 al 15% en familiares de primer grado. Parte de la patogénesis se debe a que el gluten se encuentra en alimentos producidos con trigo, como con trigo, centeno y cebada, como lo ven los grupos aquí, ¿ya? Algunas variedades también de la avena, ¿ya? Y es un aditivo frecuente de los alimentos preparados y productos farmacéuticos. En el trigo, el gluten contiene 2 tipos de proteínas que son la gliadina y la glutenina. Ya. En la cebada las proteínas que causan enfermedad se denominan las orteínas y en el centeno las secalinas. La gliadina es pobremente digerida en el tracto gastrointestinal humano, resistiendo a la acidez gástrica, las enzimas pancreáticas y las proteasas del ribete en cepillo intestinal. Entonces, viendo un poco de la fisiopatología, esto lo muevo para acá porque no me deja ver, ya está. El gluten va a ser digerido en el lumen y ribete en cepillo intestinal a péptidos. Entonces, acá ven el gluten, se llama agladina. Esta gladina va a inducir cambios a través de la inmunidad innata en el epitelio y también a lo que es la lámina propia. ¿Ya? En el epitelio, el daño va a provocar que hay una sobreexposición de la interleucina 15, que a la vez va a activar linfocitos intraepiteliales. ¿Ya? Estos linfocitos van a ser citotóxicos y van a dañar los enterocitos que expresan proteínas de estrés en superficie. Ya, pues una parte. En situaciones de aumento de la permeabilidad intestinal, como las infecciones, por ejemplo, la gliadina también entra a la lámina propia, donde es deaminada por la enzima transglutaminasa tisular, permitiendo que haya una interacción con esto, que es el HLA-DQ2 o el HLA-DQ8, ¿ya? Después de las células presentadoras de antígenos, ¿ya? Esta gladina es presentada entonces a linfocitos TCD4, lo que produce mayor producción de citoquinas, ¿ya? Que causan daño también a la parte epitelial. Como todo esto, al final va a llevar a aquella que atrofia vellosa, hiperplasia de las criptas y expansión de linfocitos B con la consecuente producción de anticuerpos. Ahí, caracho. Dentro de la patogénesis ya hemos nombrado a los antígenos HLA-DQ2 y el DQ8, ya que son factores genéticos del hospedador, ya, del locus de histocompatibilidad.
La presencia de uno de los dos haplotipos es necesaria, pero no suficiente para desarrollar la enfermedad celíaca. Ya se encuentran en 25-25% de la población general, dado que la mayoría de los portadores nunca desarrollan la enfermedad celíaca. Entonces, la detección de estos no tiene una utilidad diagnóstica. Sin embargo, la prueba negativa es útil para descartar la enfermedad celíaca con un valor predictivo negativo mayor al 99%. Respecto a la clínica de esta enfermedad, ya, los síntomas digestivos más frecuentes son la diarrea crónica, la distensión abdominal, el dolor abdominal, flatulencia, jatorrea, pérdida de peso y en algunos pacientes estreñimiento. Me olvidaba. También la clínica se puede dividir en clásica, no clásica y silente. Hay pacientes que aún son asintomáticos. También tienen manifestaciones intestinales, como que incluyen anemia ferropénica, fatiga, osteoporosis u osteopenia. Pueden elevar transaminasas, pueden provocar dermatitis herpetiforme, neuropatía, infertilidad y retraso del crecimiento en niños. Ya. En adultos, que estamos viendo nosotros ahora en medicina, una forma frecuente del debut ya es la anemia por deficiencia de hierro o la enfermedad ósea metabólica. También puede venirse acompañada con elevación de las transaminasas, ya, o enzimas hepáticas. Una gran parte, casi 50% de los pacientes que presentan esta enfermedad pueden incluso simular un síndrome de intestino irritable. ¿Ya? Y la enfermedad celíaca afecta en especial la parte proximal del intestino delgado y puede afectar sobre el duodeno o causar enfermedad yeyunal diseminada que produce síntomas intensos. Entonces, parte de la clínica tenemos síntomas menores y mayores. Ya lo hemos dicho, la parte dispepsia, distensión abdominal, alteraciones, bueno, síndrome de intestino irritable, algo similar, ¿no? Anemia de causa no precisada, fatiga. Y los mayores, hay problemas de mala absorción, diarrea, jatorrea, baja de peso y otras características de malnutrición como calambres, tetania, edema periférico debido a alteraciones como la hipominemia. En el mecanismo de la diarrea, los individuos con enfermedad celíaca tienen atrofia duodosa en la parte proximal del intestino delgado, por lo que van a desarrollar hecatorrea por mala absorción mucosa y pueden tener deficiencia también de lactasa. Ya, sin embargo, también muestran un componente secretor debido a la hiperplasia de las criptas y hipersecreción de líquido en el epitelio de las criptas también. Para valorar esta enfermedad tenemos a los criterios de Oso del 2013, donde nos dice que hay la parte sintomática, también conocida como silente, aunque esto se ha dejado ya el término por asintomática. Está diagnosticada con serología y biopsia en pacientes sin síntomas, ¿ya? La clásica, que es con síntomas de malabsorción, diarrea, jatorrea, hipoguminemia, baja de peso. La no clásica, que son sintomáticos pero sin síntomas de malabsorción. La subclínica, con manifestaciones bajo el umbral de detección por síntomas o signos clínicos, que pueden corresponder, ejemplo, que tenga elevación de transaminasas, ¿ya? La sintomática con síntomas clínicamente evidentes, gastrointestinales o extraintestinales, y la potencial, que son pacientes con serología positiva, pero con biopsia de intestino delgado normal. ¿Qué enfermedades están relacionadas a esta patología? Ya, los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor incidencia de otros trastornos autoinmunitarios como la diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad tiroidea. La dermatitis herpetiforme es un trastorno cutáneo muy relacionado con la enfermedad celíaca y se caracteriza por un exantema vesicular mediado por depósitos de inmunoglobulina A en la piel. Y también los pacientes con síndrome de Down o de Turner tienen un riesgo mayor de enfermedad celíaca. Otras enfermedades asociadas a enfermedad celíaca pueden verse en este cuadro, ya, la gran mayoría, bueno, autoinmunes, ¿no? Bueno, para revisarlas después. El diagnóstico, ya, historia clínica a la cabeza, anamnesis, la serología. Se debe solicitar HLA solo cuando hay una dificultad en el diagnóstico y la endoscopía con biopsia de duodeno sería lo ideal, ¿ya? Saber que hay que diferenciar la enfermedad celíaca con otras entidades como la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo,
Ya, en estas hay síntomas digestivos y similares a los de la enfermedad celíaca, pero sin los marcadores serológicos. Ni tampoco la biopsia ni la base genética que la caracterizan. Un ejemplo es alergia al trigo, que también es una hipersensibilidad tipo 1 medida por inmunoglobulina E, que se puede medir también en sangre. El diagnóstico, la primera prueba para detectar la enfermedad celíaca es la de anticuerpos séricos, incluidos la inmunoglobulina A contra la transglutaminasa tisular, anticuerpos contra el endomicio y anticuerpos desamidados contra la gliadina. La concentración sérica de inmunoglobulina A se mide para detectar resultados negativos, falsos, debidos a deficiencia de inmunoglobulina A, y los anticuerpos IgG desamidados contra la DINA o los anticuerpos IgG contra la transglutaminasa tisular son detectables y diagnósticos en pacientes con deficiencia de la inmunoglobulina A. Parte del diagnóstico dijimos de que era la endoscopía con la toma de biopsia. Entonces, en la endoscopía lo que podemos observar primero es que hay una pérdida de los pliegues mucosos con un patrón, un mosaico, pliegues festoneados, nodularidad, fisuras y prominencia de la vasculatura submucosa. La sensibilidad de este tipo de procedimiento es cercana al 60%, especificidad 95 a 100%. Debido a que tienen una naturaleza en parche, las lesiones, bueno, se recomienda la toma de múltiples biopsias endoscópicas de duodeno, 1 o 2 en bulbo, ¿ya? Y al menos 4 de duodeno postvulvar. Entonces, una vez realizada la endoscopía, lo que se debe de ver, otra vez muevo esto que me tapa la visión, ya. Imágenes endoscópicas, en la A, una nodularidad bien marcada con un patrón muy empedrado, y el B, aspecto festoneado de la mucosa, como pueden, ay, sácate, ya, festoneado de la mucosa. Ok. Una vez que ya hemos visto la endoscopía, pasamos a lo que es la biopsia, ya. Por lo general, las biopsias muestran achatamiento característico de las vellosidades, hiperplasia de las criptas, inflamación que incluye aumento de los linfocitos intraepiteliales. Ya, la toma de muestra debe ser amplia porque la lesión puede ser parchada. Las últimas guías recomiendan múltiples biopsias, como dijimos, tanto del duodeno distal como del bulbo. Hay unas guías europeas, ahora último que han salido, que aceptan en algunos adultos seleccionados un enfoque sin biopsia, ya cuando tienen el título de inmunoglobulina A muy elevado y cumple con criterios estrictos de confirmación, ¿ya? Aunque todavía esto no reemplaza pues la biopsia como tal, que esto es el gold estándar. Para la biopsia hablamos de una clasificación, la de Marsh, que va a describir tipos de lesiones relacionadas con la enfermedad celíaca y se usa para cuantificar la gravedad de compromiso por la enfermedad. También se recomienda esa toma de biopsia en aquellos familiares asintomáticos que tienen pacientes, o sea, que tienen familiares con enfermedad celíaca. Pero todavía eso es controversial. Un ratito. Ya. Dentro de la clasificación de Marsh que estábamos hablando, esto me molesta porque me tapa la visión. Ya. ¿Dónde está? Hablamos de que vamos a ver según los aumentos de linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de las criptas y la atrofia vellositaria. Ya según eso sacan los tipos, ya, y los grados. ¿Qué complicaciones tiene esta enfermedad? Ya que fue una enfermedad resistente, un linfoma de linfocitos T vinculado con enteropatía, un hipoesplenismo y un endocarcinoma de intestino delgado. Entonces, hablamos de la primera patología, que es la enfermedad celíaca resistente, ¿ya? Es la complicación más frecuente en pacientes con enfermedad celíaca activa y se encuentra en cerca del 10% de los pacientes con enfermedad activa persistente. Las personas tienen diarrea continua, pérdida de peso con atrofia persistente de las vellosidades en la biopsia, después de un año de cumplir con la dieta estricta de gluten, ¿no? O sea, sin gluten.
Estos pacientes también muestran serología celíaca negativa, lo que confirma su cumplimiento con la dieta sin gluten. Y en la enfermedad celíaca tipo 1 resistente al tratamiento hay una población normal de linfocitos intraepiteliales, mientras que en la tipo 2 hay expansión clonal de linfocitos intraepiteliales CD3, que también contienen un reordenamiento monoclonal de la cadena gamma del receptor de linfocitos T. La enfermedad celíaca presente tipo 2 tiene un peor pronóstico, ya, debido a la relación con el linfoma de linfocitos T. El tratamiento para el linfoma relacionado con esta enfermedad es intenso e incluye quimioterapia en dosis altas y algunas veces trasplante de células madre. Y el adenocarcinoma de intestino delgado es un cáncer muy raro en la población general, pero es más frecuente en pacientes con enfermedad celíaca. Respecto al manejo de esta patología, a la cabeza la dieta sin gluten. Ya. Es una dieta que tiene que verse con un nutricionista rigurosa, ya con un nutriólogo nutricionista, y esto es de por vida. Ya. Sin embargo, una dieta 100% libre de gluten es impracticable, ya, por la contaminación de muchos alimentos con pequeñas cantidades de este, ya. Pero dicen de que un consumo menor de 10 miligramos de gluten al día es seguro y es poco probable que cause alteraciones histológicas significativas. Aparte de esta dieta, también tenemos que valorar de que dado que es un paciente de que tiene deficiencias nutricionales, hay que corregir, por ejemplo, hierro, ácido fólico, folato, vitamina B12, vitamina D, calcio, según dependiendo del caso, porque también tenemos que valorar esos vitaminas. También se requiere un seguimiento clínico, serológico y nutricional periódico, evaluar las causas de síntomas persistentes como que haya contaminación, por ejemplo, en la dieta con gluten, que haya un síndrome intestinal irritable, un sobrecrecimiento bacteriano, insuficiencia pancreática, enfermedad refractaria. En caso de pacientes que son o tienen manifestaciones persistentes, algunas guías también recomiendan de que el enfoque y el manejo debe ser multidisciplinario. ¿Ya? Yo como nutricionista, médico internista, gastroenterólogo, de ser el caso. La evaluación nutricional, como les dije, es importante. Ya. Como dije, déficit de nutrientes, ya están ahí los nutrientes que están faltando, como el hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina 6, ya, por lo cual tenemos que reponerlo con la dieta. Y la prevalencia de osteoporosis en pacientes con enfermedad celíaca puede ser hasta 28% en la columna y 15% en la cadera. También se recomienda que haya un seguimiento serológico para confirmar el cumplimiento con la dieta sin gluten, ¿ya? No se recomiendan las dietas subsiguientes a menos que hayan síntomas recurrentes. En los individuos en los que no desaparecen los síntomas es necesario una biopsia para determinar el grado de actividad de la enfermedad y descartar otras causas de diarrea persistente y complicaciones como la enfermedad celíaca resistente o el linfoma de linfocitos T. Si las biopsias son negativas pero los síntomas persisten, se consideran otras causas de dolor abdominal y diarrea relacionadas con la enfermedad celíaca, como un síndrome de intestino irritable, colitis microscópica, proliferación bacteriana en el intestino delgado, intolerancia a la lactosa o a la fructosa. Hablamos también de una enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca, ya que en fechas recientes se ha descrito a un subgrupo de pacientes con síntomas consistentes con enfermedad celíaca, pero con serologías negativos, ya. Cuando suspenden la ingestión de gluten, hay un alivio del dolor abdominal, de la diarrea, de la cefalea y otros síntomas del tipo de enfermedad celíaca, y la etiología aún se desconoce. Para finalizar esta parte, creo que es la última, ¿sí? La enfermedad celíaca se debe sospechar no solo ante la diarrea crónica, sino también ante una anemia ferropénica inexplicable, osteoporosis prematura en jóvenes, o síntomas digestivos persistentes con serología compatible. Ya dijo. La siguiente parte que voy a explicar aquí es el divertículo de Meckel, que es un divertículo verdadero congénito originado por la obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico o vitelino. Es la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal y suele localizarse en el ileón.
Puede contener mucosa ectópica, sobre todo gástrica, y con menos frecuencia la pancreática, ¿ya? Para acordarse del divertículo de Meckel hay una mnemotecnia que se usa, que es la regla de los dos, ¿ya? Quiere decir esto, prevalencia aproximada del 2%, localización a unos 2 pies de la válvula ileocecal, tamaño cercano de 2 pulgadas y posibilidad de 2 tipos de mucosa ectópica, la gástrica y la pancreática. El cuadro clínico en niños se presenta como una hemorragia digestiva baja indolora, debido a que hay una ulceración por la mucosa gástrica ectópica, y en adultos va a predominar el dolor abdominal y obstrucción intestinal. También puede manifestarse como diverticulitis, perforación, intususcepción, anemia crónica o cuadro que simula una apendicitis o incluso una enfermedad de Crohn. Se debe sospechar en pacientes con sangrado intestinal inexplicado, intususcepción atípica, obstrucción intestinal sin causa clara o síndrome pendicular con apéndice normal. La prueba clásica de esa patología es la gammagrafía con pertecnetato o Meckel scan, especialmente útil cuando hay mucosa gástrica ectópica. Sin embargo, pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Ya, otra opción puede ser la tomografía y otros estudios de imagen que pueden ayudar, sobre todo cuando hay una presentación inflamatoria u obstructiva. Ya, y si a pesar de todo eso no tenemos diagnóstico claro, pues nos puede ayudar la cirugía. Ahí. El diagnóstico diferencial, ya hemos dicho en niños, un poco raro en adultos, puede ser hemorragia digestiva baja, intususcepción, apendicitis aguda y diverticulitis, enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo la enfermedad de Crohn, pero el zona ileal, y en malformaciones vasculares y otras causas de anemia o hemorragia digestiva. La evolución, la gran parte de los casos no se complica, pero el riesgo de complicaciones a lo largo de la vida no va a ser nulo, ¿ya? Las principales complicaciones son hemorragia, obstrucción, inflamación y perforación. Y series recientes muestran que el patrón clínico sintomático difiere entre la población pediátrica y la adulta. El tratamiento de divertículo de Meckel sintomático es quirúrgico, mediante resección laparoscópica o abierta, según sea el caso. Y el divertículo de Meckel, que es incidental y es asintomático, el manejo todavía sigue siendo controversial porque algunos dicen de que hay que reseccionar, otros dicen que mejor dejarlo ahí. Entonces, todavía no hay un consenso sobre eso. Listo, creo que esta es la última. Y las demás son diapositivas diferentes. Ahora me escapo. Ya. Estas dos partes son